Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Pues buenos días. Yo hoy en cierto sentido un poco más de buenos días que otros días, pero vamos, buenos días. Bueno, buenos días. Eh, Me dices que el domingo estuvisteis de fiesta en Madrid. ¿Participaste en la algarabía? Sí, participé, no, hombre, es que en fin, entiéndeme ahí. Si no vas, no duermes por la noche, ¿no? Vale. Sí participé. Y bueno, puedo repetir lo que yo mismo viví y de alguna manera lo que yo creo que ha habido cierta coincidencia en los comentaristas, excepto obviamente la inefable Ayuso, ¿verdad? Que esa, por descontado, no hay palabras para definirla. ¿Estabais Eh, en Sarajevo? en Sarajevo. Dios, en fin. Bueno. Sí, a su osadía une su ignorancia, pero es igual. No, vamos a ver. Nosotros éramos conscientes de que había algo, es decir, que iba a haber algo, no se pasó, no había consignas, no había. Yo he preguntado a gente que más o menos sabía de qué iba, y se preguntaba, oye, pero había alguna cabeza pensante, alguna cosa? No, había una conciencia que había que hacerlo. ¿Eh? Y Mm, entonces sí que había en algunos momentos, pues comunicaciones por videollamada, decir, no, que esa calle la han cerrado, no, que me explico, cosas de ese tipo, ¿no? mm. Es decir, que ha sido la primera cuestión que a mí me gustaría destacar, porque, bueno, cuando la realidad confirma tus creencias, pues es un respiro, ¿no? Es decir, quiere decirte que te sientes un poco más tranquilo, ¿no? Que no estás diciendo chorradas otros días, sino que lo que dices es sensato. Es decir, la gente se moviliza. Y la gente se moviliza en circunstancias un poco extremas para bien. Esto yo creo que, para mí, yo creo que lo he dicho más de una vez en esta emisora, y me parece un hecho. ¿No? ¿No? La desconfianza profunda que se tiene en el pueblo y la conciencia de que tiene que haber gente que mande porque si no sería un descalabro, no, mire usted, no. No es cierto. Aquí no ha habido consignas, no ha habido nada, simplemente la gente salió. Y yo mismo que salí con mi mujer, salimos los dos, obviamente, estuvimos mirando cuál era el calendario, ¿no? Cómo eran las cosas. Y por la situación de nuestra casa, y conocemos Madrid, pues optamos, como estamos en una zona de Wikicenter, ahora es Microsoft Center, es igual, ¿no? Donde Sí. hacían partidos y tal. Teníamos conciencia que solo podíamos bajar hasta Alcalá, queríamos llegar hasta Colón, porque lo habíamos visitado el día anterior, veíamos cómo estaba todo puesto y yo veía difícil que ahí se pudiera hacer algo, ¿no? Mm, Pero en cualquier caso era nuestra ruta natural y efectivamente empezamos a bajar y no bajábamos solos, por cierto. mm, Bajaba gente, bajaba gente. Llegas al canal, está cerrado por la policía. Bueno, pues te mueves hacia un poco más allá. Vuelves a intentar bajar, está cerrado, sigues otro poco más allá y va apareciendo la policía y en algunos momentos te va precediendo, ¿no? Te va precediendo, o sea que vas tú detrás de la policía hasta que nosotros llegamos en concreto a Neptuno, ¿no? mm, Y en Neptuno ya había algo más de follón. Así, ahí había mucha gente, y entonces y había mucha policía. Pero mi modesta impresión es que ni la policía quería enredar demasiado. O sea, de vez en cuando achuchaban, ¿no? sí. Movían la porra, esas historias, váyanse, suban para arriba y no sé qué, ¿no? Pero no les vi en ningún momento, en ese caso concreto, que tuvieran ninguna intención. ¿Eh? Sé de grupos que estaban en Atocha, donde que sí que hubo algunos incidentes un poco menos agradables, ¿verdad? Y fueron hacia Nocturno de Atocha, no sé si conoces bien el mapa de Madrid, es Sí, igual. más o menos esas zonas, Y sí. esa, cuando llegas a Neptuno, si subes a la izquierda, desde Atocha, son Sí, las Cortes. sí. Y entonces este grupo subió hacia las Cortes, pues se encontró ahí a mucha policía, como yo bajando desde el Retiro, ¿no? Mm, En las Cortes no había nadie de la policía, nadie, o sea que está la mar de tranquilos allí funcionando, ¿no? Quiere decir que desde mi punto de vista fue una manifestación muy potente, muy clara, ¿eh? de condena absoluta de lo que estaba ocurriendo, porque es que estaba muchísima gente que lo tenía claro, o sea, es que no dudaba de que lo que estaba pasando. Y no dudaba de que la presencia de un equipo no de israelitas,
sino de Israel. ¿De sí, acuerdo? Me imagino que la diferencia la sabes, ¿no? sí. Bueno, No, no, claro, es que el problema es que eh, habría un equipo de lo que fuera, de no sé qué club de ciclismo, no sé qué organización, son sí, todos grupos de la sociedad civil. Pero el grupo de Israel se llamaba Israel, sí. que representaba Al al final, Estado de Israel. al final cambiaron en la camiseta el nombre de Israel por una estrella de David un Pues poco yo hasta el final les vi con la Israel en disimulada y la, tal. en la cuestión, pero es Sí, igual. vale. Evidentemente el equipo se veía presentado así. Mm. Israel, ¿de acuerdo? Entonces, chico, te la has jugado, ¿no? Es decir, si ni siquiera tienes el decoro, porque ya cuando te argumentaban la amiga esta Ayuso de que era gente pacífica, eso es que los pobres ciclistas preparándose y no llegan, pues ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres que te diga, no? Aparte que todos sabemos que se ha prohibido el paso a países, según soplaba el viento, a las Olimpiadas y otras conmemoraciones. Rusia, por ejemplo. Rusia, España ganó, colocó en el podio de baloncesto en Los Ángeles y en Moscú, porque en Moscú faltó Estados Unidos y en Los Ángeles faltó Moscú, ¿no? Y eso Mm. permitió que España se hiciera un huevo, creo recordar, y llegó a sacar, creo recordar, un tercer puesto, ¿no? Pero claro, no se les admite. Si un país, en el caso de Rusia, no recuerdo cuál era la faena que estaba haciendo, los Estados Unidos fue una venganza de Rusia, claro, evidentemente, y sus satélites no fueron tampoco, ¿no? Entonces, está claro, pero en este caso concreto no era una condena que surgía desde un crecimiento constante de una población a la que pertenecemos tú y yo, de hecho, porque tú y yo, aquí que repasen los archivos, ¿no? De esta casa. Las veces que yo he dicho que eso era un genocidio, todas las que he podido, o sea, porque no he salido más veces, que si no lo hubiera dicho más veces, ¿no? Es que era un genocidio, vamos, de manual, ¿eh? Bueno, ahora lo ha Entonces, dicho hasta la ONU, que le ha costado un claro, poco, claro, claro, le ha claro, costado un claro. poco. Evidentemente, eso iba a pasar luego a esa parte que te parece también muy interesante. Vale. Entonces, este caso era un genocidio, pero aquí en este caso lo que me interesa muchísimo es valorar todas las tesis que yo defiendo con rigor. Lo importante es que la sociedad civil se movilice. Si queremos avanzar hacia un modelo de lucha social y de convivencia y de construcción de una sociedad basado en principios básicos del anarquismo, lo que necesitamos siempre es una sociedad civil fuerte. ¿Qué quiere decir fuerte? Que no se calla, que si ve que hay algo está mal hecho, protesta, encordia y monta cirios. Es decir, oiga, aquí estoy yo, ¿eh? Y exijo esto. Y por mucho usted que me diga, desobediencia civil, boicot, ocupaciones, lo que usted quiera, ¿eh? Sin violencia. Generalmente, como bien sabes, sin violencia. A veces hay algo más de violencia, pero porque la policía, sobre todo cuando tú vas de la sociedad civil reclamando cuestiones fundamentales, vas con tus argumentos, ¿eh? Y la policía va con porra y algo más, ¿no? Mm. Son fuerzas de mantenimiento del orden y de control social, o sea, que tienen esa función. Que evidentemente si un día me pilla a mí una manda de salvajes y aparecen dos policías y me salvan, les quedaré eternamente agradecido, ¿no? Porque efectivamente es una parte de sus funciones. Pero claro, su función es vigilar y castigar, y vigilar y castigar lo hacen a veces la conciencia y normalmente a favor del orden establecido y de los poderosos, ¿no? Entonces digo que en este caso concreto me parece fundamental esa flexibilidad y habilidad que ha tenido en el caso del genocidio de Israel y en el caso concreto de luchar contra la huelga. eh, la idea dice, no, no, señores, esto es lo que hay que hacer. No callarse y enredar. La historia esta que han puesto en peligro la vida de los ciclistas. A Hombre, ver, hombre, por Dios. mm, Pues sí, algunos se puede caer, claro, pero entiéndame que son mayorcitos, todos saben. Y además, evidentemente no tengo los datos, pero supongo que habrá sido la, la vuelta más lenta de la historia de las vueltas de España, ¿no? mm. Y luego, claro, es decir, mm, por otra parte, en este caso concreto, en Madrid, yo no sé quién organizó,
de la policía. Yo creo que es que hubieran organizado lo que hubiera organizado, hubiera salido lo contrario. Es decir, que la gente estaba muy preparada para boicotearlo. Y claro, si tú consigues 100.000 personas bloqueando una ciudad como Madrid, que tampoco tiene avenidas y no sé qué, en fin, la zona principal. De hecho, cuando mi mujer y yo estuvimos por la mañana dando un paseo para ver dónde era el mejor sitio para ir, descubrimos que habían hecho un recorrido extrañísimo para entrar, ¿eh? Y que en la Gran Vía iban a hacer un ida y vuelta, con una vuelta de 180 grados en el ancho de la calle de esto. Y no lo entendíamos. Digo, no entiendo cómo van a poder venir por aquí y cómo van a llegar. Porque además, como vienen de sol, yo no entendía el asunto. Pero bueno, ellos sabrán. Efectivamente, no pudieron hacerlo. De Mm, hecho, sobre la marcha, lo que es, partieron la vuelta a Andorra, lo sabes, ¿no? El grupo total se quedó relajado, no sé dónde, a 30 kilómetros, 40 de Madrid, y dejaron, digamos, a los 50 primeros, a los que podían, ¿eh? Y para intentar ir por Sol, Carrera San Jerónimo y llegar a la meta, ¿no? Pero claro, por Sol y Carrera San Jerónimo no pudieron, tuvieron que ir retirarse porque habían roto la idea de ir por Gran Vía, la gente había quitado porque tenían vallas para garantizar que podían dar la vuelta, ¿no? La mm, gente las había tumbado. Están tirando vallas. No, no, las han quitado y las han corrido. No, sí, las han tirado al suelo, pero tirarlas no es que te tire una valla a la cabeza, sino que has cogido una valla y las tumbas en el suelo. Y lo que se permitía separar a la gente desaparece, ¿no? Y no permitía ya pasar ciclistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé quiénes organizaron la vuelta, pero la ingenuidad de pensar que podían parar a un ambiente social que no valoraron adecuadamente, de mm. gente que estaba hasta las narices de Israel, de la vuelta, que ya se habían cabreado con la Eurovisión, ¿te acuerdas? Sí. Pero se había sentado fatal a todos, ¿no? Y Mm. eso se había destacado. Dice, otra vez no. Otra vez, no, vamos a hacer algo. Y la gente lo hizo, ¿no? Por otra parte, yo creo que yo creo que ha sido una cosa importante porque sí que es cierto que, desde mi punto de vista, ¿no? Y lo dijo no sé quién, y además yo creo que es cierto. Estaban salvando, no sé quién lo dijo por la radio. El pueblo de Madrid había salvado, en concreto el pueblo de Madrid, me apunto porque me viene bien, que había salvado el alma de Europa. Porque por fin quedaba alguien en Europa que Sí, había salvado el alma europea, es decir, había salvado el alma de la Unión Europea. Porque por fin, ante tanto silencio de la gente, de los gobiernos, sí, dando largas y que no, sí. aparecía una población de una ciudad importante de Europa que salía masivamente a decir, no, eso es un genocidio. Que Mm. es una cosa que había dicho Borrell hace poco, que Europa estaba perdiendo el alma y la conciencia. Que ya no quedaba nada de decencia en Europa, que no podía ser, ¿no? Y entonces, y de hecho, todos somos conscientes de que rápidamente ha cambiado el discurso en varios países de Europa, ¿eh? Ha Bueno, cambiado. esperemos que pasen del discurso a más cosas. Yo estaba, mientras hablabas, pensando que, porque esta mañana, aquí en la radio, esta mañana, no, ayer por la mañana ya, lo comentaba un compañero, que el primer partido de básquet en el que participa Israel se va a celebrar aquí, va a tener lugar en Valencia, contra el equipo de básquet Maccabi. de Valencia. Ah, y el Maccabi, sí, el Valencia no me acuerdo cuál es, sí, claro. Y van a venir aquí. ¿Qué va a pasar con el resto de competiciones en las que participa Israel? Pues No no lo sé, porque solo... de todas maneras hay una pequeña diferencia, ¿eh? Vamos, yo estoy de acuerdo en que en la competición de baloncesto, y te lo digo porque me parece que en octubre estuve presente en una manifestación y en un bloqueo y una protesta porque estaba jugando el Maccabi al lado de mi casa, en el Palacio de Deportes Antiguo, estaba jugando allí. Gente que conozco había montado una pancarta de la de Dios. Mm, Y yo mismo, más gente que de la que conozco, estaban por ahí, se habían sentado montando un cirio contra Israel. ¿De acuerdo? O sea, que sí que había una pelea. La diferencia fundamental, en este caso yo creo que una diferencia fundamental ha sido que la- los equipos de baloncesto son equipos de baloncesto, pues, el Maccabi, el Real Madrid, me explico, son equipos de baloncesto de una sociedad privada y tal.
El problema es que aquí habían venido encima, digamos, representando a Israel, que es un poco más fuerte, es un poco más fuerte. Pero en cualquier caso, yo sí que creo que Israel tendría que estar absolutamente fuera de la competición de baloncesto. Antes te he nombrado a Rusia, cuando a Rusia se le prohibió por la invasión de Ucrania participar en las Olimpiadas, participar en cualquier competición Ujú. deportiva e incluso participar en Eurovisión y demás. El motivo, la invasión de Ucrania. Dos varas de medir muy diferentes. Ya, Por pero claro, parte, pero en este caso concreto yo sí que creo que puede ser distinto parcialmente. Yo siempre estoy en contra de que Israel estuviera. No quieren estar en Oriente Medio porque juegan las ligas de Oriente Medio. eso es otra cuestión que mucha gente se pregunta. Es decir, a Ya, ver, porque no, hombre, es que no creo que un equipo de Israel se atreviera a ir a jugar a Irak. Si me explico. bueno, Creo que lo bueno, tendrán pero complicado. la gente que sabe un mínimo de geografía dice, joder, pero Israel no está precisamente en Europa. No. Eh, Eso refuerza mi tesis permanente de que Israel, aunque hoy discutía ayer por la mañana con alguien, no, ayer, discutía con alguien sobre eh, el hecho de que Israel, de alguna manera, bueno, era una colonia de Occidente. Y sí, con esto de incidente, de Occidente me refiero a las grandes fortunas judías de Occidente, los Rothschild y otras cuantas más, los Rockefeller, y al mundo sajón. Reino Unido, que fue el que fundó eso, y Estados Unidos, el que tiene en Israel, en una zona enormemente conflictiva, enormemente importante para la economía de todo el mundo, tiene de pronto en ese territorio posiblemente el ejército más poderoso y más mortífero del mundo, después cierto. claro, está de Estados Unidos y posiblemente de China, ¿no? Porque Rusia yo la veo un poco más, pero vamos, no voy a meterme con eso. Entonces creo que Y es tú una crees que colonia. Israel sería lo que es militarmente sin Estados Unidos? No, no, pero es que militar desde el principio fue una colonia montada por los Rothschild, el Imperio Británico y un poco más tarde con apoyo de Estados Unidos. Es que fue Mm, desde el principio. Y desde el principio además con ciertos problemas porque eh, para conseguir por fin lo que querían el sionismo, que es una, no diría que es una secta, pero es una manera de entender al pueblo judío, lo que querían era lo antes posible echar a los palestinos. mm, Y de hecho, el primer paso para empezar su campaña fue un atentado brutal en el Hotel Rey David, sí. atentado en el que murieron gente que los que estaba apoyando de Occidente, de Inglaterra y de por ahí, de la diplomacia. Ujú. Les importó un carajo, porque querían porcar. Y a continuación vino la Nakba. La guerra se la declararon los países de la zona a Israel, pero Israel lanzó inmediatamente fue cuando empezó a destruir pueblos, la Nakba, que recuerdan los palestinos como el día de la tristeza profunda, porque fue cuando los echaron. Los echaron porque los mataban directamente y tuvieron que retirarse. Y entonces todavía hay, igual que tengo entendido que había judíos que conservaban las llaves de sus casas en Toledo. Sí, Tengo entendido que sigue habiendo palestinos que conservan las llaves de su casa en las zonas conquistadas. ¿Eh? Las sí, siguen teniendo. de la NAFTA estamos hablando, de La la... Nakba, sí, de la Nakba, Sí, el desastre este. Y entonces, desde entonces, Israel, que además es una población, curiosamente, yo no sé por qué, un pueblo, con una cantidad de premios Nobel y de esta la pira, ¿no? O sea, que tiene unas élites intelectuales muy potentes, ¿eh? Y rápidamente se convirtieron, pues en esto antes de ser después de Estados Unidos, contado antes de Rusia, China hoy día está ya desmadrada, pero debe ser el mejor ejército del mundo, con armas más potentes, más sofisticadas. Es decir, que me diga a mí el gobierno de Israel que no se enteró del ataque de los de Hamas, el famoso octubre, sí, cuando han sido capaces de poner una bomba en la sala de reuniones donde están los de Hezbollah y los de Qatar. Una bomba a 2000 kilómetros. Y se la mandan y cae justo en la habitación. Mira, no me cuentes que se te ha pasado
que han asaltado a 1.600 personas y están asesinando brutalmente a una parte de una colonia. No, me Te lo estás puedo creer, refiriendo ¿eh? obviamente al atentado de Hamas Sí, de octubre, claro. de octubre de hace 2 años, que les pilló por sorpresa. Eso, claro, eso es una Tú cosa que te a mí siempre preguntas me ha si, suscitado dudas. Yo no lo veo claro, no lo veo claro porque no acabo de entenderlo. Porque tiene el mejor. Este detalle de Qatar me parece que es evidente. Son capaces de ponerte una bomba en tu cabeza, como sigas hablando. desde un avión. O desde no sé dónde. No, entonces quiero decirte que no, yo no lo acabo de entender, pero Israel sigue siendo sigue siendo no una colonia, porque yo creo que en estos momentos es una colonia que tiene más capacidad de imponer sus criterios a sus colonos, a los que les enviaron como colonos, que otras personas, ¿no? Entonces, su voluntad, parece que Europa tiene miedo a contravenir a Israel. Eso es lo que está pareciendo, ¿no? Es decir, oiga, que es un genocidio. ¿Eh? Oiga, que llame usted a su embajador en Israel y vamos a empezar a no hablar. ¿Eh? Yo creo que eso lo podrían haber hecho perfectamente por decencia, por pura decencia. Entonces no lo han hecho. Algunos dirían que mala conciencia de los alemanes, claro, como hicieron lo que hicieron, pues no se atreven. Ya está bien. Que lo que hicieron los alemanes lo hicieron, pagaron bastante por ello, bueno, pagaron más, los judíos fueron los que sufrieron, pero luego hubo juicios sumarísimos y ejecutaron a un montón de ejércitos, Sí, porque sí, aquí además la gran diferencia es que de aquello no se sabía lo que estaba pasando hasta cuando se descubrió el genocidio del no, pueblo las judío. dimensiones no se conocían hasta ese momento. Se Pero sabía que ahora estaba habiendo algo de eso, pero ahora se está viendo en directo y televisado todos sí, los días. Ahora no nadie se puede sorprender de que no sabíamos, vaya barbaridad, nos acabamos de enterar. Ahora ya es un genocidio en directo todos los días. De eso estoy de acuerdo. vamos a hablar si quieres a continuación de genocidio, si es genocidio, si no es Sí. genocidio. Ujú. ¿Ponemos un poco de música? Me parece muy bien, ponemos un poco de música. Seguimos con Félix García Morillón, estamos en Es lo que hay en Radio Clara y entrábamos a discutir eso de que discuten algunas y algunos aún, si a esto se le puede llamar genocidio, si hay que decir presuntamente genocidio por si acaso, si vale con decir que es una barbarie, que es intolerable, que etcétera, etcétera. Naciones Unidas, como apuntábamos hace poco, acaba de decir con todas las palabras que esto es un genocidio. Y tú me decías hace un momento que desde el primer momento, desde hace muchas ya intervenciones, digámoslo así, aquí en Radio Clara, lo has calificado de genocidio y otra mucha gente también. Parece ser que jurídicamente hay dudas, o algunos juristas tienen dudas, cuando es genocidio, cuando no, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los genocidas? ¿A quién se puede acusar de genocida? ¿A todo el gobierno? ¿Al presidente Netanyahu? ¿Al ministro de Defensa? ¿A todo un gobierno? Etcétera. ¿Hablamos de eso? Sí, claro, porque me parece, eso estoy de acuerdo contigo, porque yo estoy hasta las narices de discutir con algunas personas, bueno, al final procuro ya no contestarles porque no, que siguen diciendo que no es un genocidio y que siguen diciendo que es un acto de legítima defensa y que siguen diciendo que son mucho menos brutales que los de Hamas. Siguen diciendo, y es que no sé tú, yo procuro mantener relación con gentes variadas para no escucharme siempre a mí mismo y a los que piensan como yo, ¿no? Y entonces tengo dos o tres personas que son muy pro-israelitas, ¿no? Y entonces no hace más que... pero claro, ayer tuvimos la enorme satisfacción de que se ha dado un paso muy importante desde la ONU. Mm. Que la ONU lo ha hecho, señores, y lo ha detallado. Yo os aconsejo, porque aquí no da tiempo entre tú y yo más que a una cosa que además
estas cosas ya hay que leerlas y conservarlas con detalle, ¿no? Es decir, una comisión de investigación de las Naciones Unidas, a la que evidentemente Israel y Estados Unidos quitarán legitimidad en 2 minutos, ¿no? Y dirá que están comprados, no sé por qué, pues jamás, no creo, pero bueno, si igual dirán cualquier barbaridad. O por ETA. ¿Eh? O por ETA. O por Ya, ETA, sí, o por ya. ETA, no. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho esta comisión? Ha dado detalles. Sí, y Es cifras. decir, oiga, señores, los genocidios se caracterizan por estos rasgos, ¿no? Entonces, si quieren ustedes, por ejemplo, provocar hambrunas intencionadamente, hacer a la gente morir de hambre Ujú. o tener privación, ¿no? Crear condiciones de vida inhumanas que causan la muerte de palestinos y que incluyen, claro está, privación de alimentos, de agua, de medicinas, incluso bombardear el quirófano en el que están operando a alguien, ¿no? Y quedarse tan anchos, ¿no? La hambruna generalizada, ¿no? Después, el ejército de Israel ha ordenado los desplazamientos forzados. Sí. Ahora voy yo y digo que 2 millones de personas tienen que irse de ahí Y y los además, voy empujando o matando. y además rapidito, ¿eh? Y rapidito, sí, sí, rapidito. Si cuando ves las imágenes te das cuenta, pero si van en un camión 40, ¿no? Mm, Y además no sé dónde sacan la gasolina, será que lo empujan al final, ¿no? Eh, que además busca, esto últimamente es un espectáculo, ¿no? Ver cómo se cae un rascacielos o un edificio de alta altura, ¿no? De pronto, ¡pum!, cae entero. Eso es que le han tirado una bomba precisa, ¿eh? En unas torres residenciales de vivienda de la ciudad de Gaza, y como lo llaman torres terroristas, el ejército israelí, pues se consideran con derecho a hundirla. Creo que estás tú harto como yo de ver de pronto unas imágenes en que una torre se desploma y se levanta una montaña de polvo y de nube y de restos, que mm. eso luego es contaminante y de todo, ¿no? Luego, por ejemplo, yo eso no sabía que saca el informe, ¿no? Medidas destinadas a impedir los nacimientos. O sea, han destruido intencionadamente la clínica de fertilidad más grande de Gaza, donde destruyó además alrededor de 4.000 embriones y 1.000 muestras de esperma y óvulos no fecundados para posibles fecundaciones. Eso lo han hecho intencionadamente. Eso sí que ya es no matar a los terroristas al nacer, sino incluso antes de que nazcan. Pues ya sabemos que todo espermatozoide de uno de Yahad se junta con el gamete de la mujer y al final sale un monstruo asesino. Y por lo tanto, mejor que cuando van a fecundar el óvulo el espermatozoide, lo matamos al embrión. Es que te quedas y dices, no me lo puedo de creer. Es decir, y además, no solamente eso, que me parece importante porque da detalles, es que además lo hemos visto. Porque yo creo que en la desfachatez, no solamente en la desfachatez del propio ejército de Israel, que son chulos y no les importa hacer fotos de la gente que están matando, ¿no? Mm, Pero la desfachatez, por ejemplo, de la gente que lo ve y lo niega, ¿no? Tiene la desfachatez de contar que no, que todo eso es fingido y que no es cierto. Pero vea que lo estoy viendo. O sea, es que han narrado en directo. Esto no es como el que yo recuerdo siempre, pero vamos, las dimensiones eran distintas, de lo de Varsovia. Cuando los nazis bloquearon la capital sí, y los mataron a todos. el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia. Y los mataron a todos. Que muchos de ellos murieron matando. ¿Eh? O sea, se metieron una bomba entre las faldas de las mujeres, se acercaron a rendirse a los 4 nazis asquerosos y cuando estaba rodeada de 4 nazis, hacía disparar la bomba. Escenas de este tipo, quiero decirte, ¿no? Entonces, esto lo han grabado. Entonces, no puede decir que son historias, ¿no? Y además, claro, otra cosa que es importante, que están
el informe de la ONU toma nombres propios. Ya no dice Israel. Ya dice, por ejemplo, uno de los datos que dice que Yoav Galant declaró el 9 de octubre de 2023, cuando era ministro de Defensa, que Israel estaba luchando contra animales humanos. Le Mm. han pillado. Es que lo ha dicho en público. Y no lo ha dicho alguien, lo ha dicho Yoav Galiant. Y lo ha dicho además un ministro de Defensa. ¿Eh? Lo mismo que Netanyahu afronta en estos momentos una orden de arresto por crímenes de guerra. Netanyahu, porque es un chulo y no tiene problemas, además viaja directamente a Estados Unidos bien protegido, ¿no? Pero Netanyahu, en principio, si algún día se le estropea el avión y tiene que aterrizar no sé dónde, bueno, se puede encontrar que la policía del lugar diga, oiga, perdón, es que hay una orden internacional y le tengo que llevar hasta La Haya. Pero además sucede otra cosa, perdona, cuando atraviesa países en los que está buscado y puede ser perseguido, un avión que esté volando puede hacérsele aterrizar en un aeropuerto concreto y detenerlo. Y se ha acusado a determinados países de la Unión Europea permitir cruzar su espacio aéreo a Netanyahu, estando declarado Bueno, de entrada y Hungría le ha buscado por el... recibido. ¿eh? Hungría me parece que le recibió, ¿no? En Hungría, Italia y otros países tuvo que. Hungría lo recibió, Lo pero me recibió. refiero a cruzar el espacio Ah, aéreo sí, el espacio lo podían europeo. haber detenido ya inmediatamente. Salen dos cazas del correspondiente ejército del aire del país por el que está cruzando y le dicen, oiga, baje, baje que si no le pegamos un bombazo de aviso o le metemos una parte del fuselaje que le obliga imprescindiblemente a bajar. Yo no sé cómo se hace eso, ¿no? Lo Vale, pueden perfectamente hacer, ¿no? vale. Entonces, obviamente, Quería hacerlo notar, que no, no, me se ha parece. permitido no solo ir a Estados Unidos escondido, sino que atravesando espacio europeo que países lo han permitido. ¿Eh? Ya, y por ejemplo, es decir, otro nombre que da el informe este de las Naciones Unidas, ¿eh? El presidente Isaac Herzog, presidente de Israel, que en la primera semana de la guerra condenó a los palestinos de Gaza por no alzarse contra Hamas. Por cierto, todo el mundo sabe que Hamas fue puesto por Israel. Sí, a, Vamos, con el consentimiento, el apoyo y la ayuda de Israel para jorobar. a la OLP. Y yo supongo ya con la historia del gobierno de Israel, dice, si me quedo con los de la Cisjordania, esos son blanditos y ni matan ni se dejan matar, aguantan para ahí, pero si dejo a Hamas, a Hamas en el otro lado, esos son más bestias, posiblemente tienen pinta, porque los asesinatos de aquel Vale, atentado fueron finos. ¿Eh? sí. Y esto es genial. Si tengo unos malísimos, ya estoy justificado para montar la de Dios. O sea que yo digo, no me fío, pero vamos, por eso, y ahora, claro, condena a los palestinos de Gaza por no alzarse contra Hamas. Pero bueno, en primer lugar es su gobierno, ¿eh? Y los pueblos eligen y no hay que decir a sus gobernantes. Se acaba la historia. Ujú. Gaza No, ganó. no, eh, no va a decir que voy a matar a medio Estados Unidos por haber tenido la osadía de elegir a su a nuevo Trump. presidente, ¿no? A Trump. Bueno, hay que recordarle a la gente que no lo sepa, aunque dudo que haya gente que nos escuche que no lo sabe, que jamás ganó unas elecciones No. convocadas en Gaza. Y Ganó que las jamás, elecciones, pero con apoyo de Israel, ¿eh? sí, es que jamás se montó desde Israel para meter cizaña a la Dividir OLP, sí, a la Palestina, a a, Palestina, a Arafat y a la OLP. y entonces aislar a Arafat y enfrentarlos entre ellos, pues claro, tampoco son, bueno, como en ningún país, ¿eh? En todos los Mm. países hay partidos enfrentados y en algunos países enfrentados con Escuchábamos un corte precisamente del embajador de Palestina de Palestina en España, diciendo que obviamente entre los palestinos hay diferentes ideologías, diferentes maneras de pensar, gente que está de acuerdo en unas cosas y gente que está en desacuerdo en otras, como en cualquier país del mundo, y que es normal que haya palestinos más partidarios de la política de la OLP y los que gobiernan en Cisjordania,
que otros sean más partidarios de la política de Hamas, etcétera, etcétera. Bueno, Ah, que hay gente que es partidaria eso pasa de en Vox, cualquier ¿no? país. Hay gente que es partidaria de otras cosas, ya, claro. Vale, Claro. vale. Sí, seguimos con el informe de Naciones Unidas, aunque quizás lo importante es leerlo. ¿Tú de dónde lo estás Yo en estos pillando? momentos lo tengo, lo estoy consultando mientras lo leo, en concreto la página que he cogido, pero hay varias, o sea, que está, me ha parecido que está bastante detalle, que te he podido contar, y este es de la BBC News. Vale, La BBC en principio es un periódico, tiene cierto respeto, ¿no? Y sí, aquí, claro, te está dando datos, nombres precisos y fechas incluso, porque lo tengo adelante, claro, pero he estado mirando y había varios, o sea que yo recomiendo a todos los que nos escuchan que lo busquen. que lo busquen y que lean por qué Y la que lean, ONU y y que las lean los razones datos, que da para declarar claro. que esto es un genocidio, Y ¿no? además para que en la próxima discusión que pueda tener que mantener con algunos Como el cuñado. que se resistan con el cuñado, ¿verdad? Pues con tranquilidad y sin enfadarse demasiado, ¿eh? Es decirle, oiga, no, mire usted, que no es así. ¿Verdad? Cuando das fechas, nombres y datos, la gente tiene que callarse, ¿no? Y claro, cuando ves cosas, claro, te decían acusados con nombre y apellidos, por ejemplo. Una cosa que dice interesante a veces esto, la BBC en este informe que yo estoy manejando para no decirte ahí, no me acuerdo del nombre, ¿no? Eh, es que otro de los temas es la incitación al genocidio pone esa nota, que a mí es un tema que siempre me ha llamado la atención, porque creo que lo he comentado contigo en alguna ocasión, por comparar la guerra de Gaza con la historia de la lucha judía contra un enemigo conocido como Amalek. Es decir, las personas, yo leo no mucho, pero leo el Antiguo Testamento, leo cosas del Antiguo Testamento, por muchos motivos. Y claro, en el Antiguo Testamento, te lo dijo el otro día, creo que el camino desde Israel, desde Egipto, hasta conquistar la tierra prometida, la Mm, tierra prometida por Dios, a la que sí, se consideran con derecho a dominar, ujú, no lo hicieron pidiendo favores, sí, no lo hicieron pidiendo favores. O sea, arrasando una ciudad, cortando el prepucio de todos los hombres, algunas de las narraciones que te aparecen en el Antiguo Testamento son finas. ¿eh? Claro, uno puede decir son finas, pero proceden de hace 3.000 años, ¿no? Entonces quizá los estándares morales eran diferentes, ¿no? Pero yo soy de los que mantiene que estándares morales buenos y malos los ha habido siempre. La humanidad ha hecho el bien y el mal desde tiempos remotos. Pero vamos, entonces sí que hay, por otra parte, eso que lo dice en el informe de la ONU, ¿no? Que eso es incitar al genocidio. ¿eh? Porque el justificarlo como que el pueblo judío ¿eh? ya en la Biblia había recibido la orden de Dios de eliminar a todos los hombres, mujeres y niños de Amalek y a sus posesiones y animales. Claro, esto te deja desconcertado. Obviamente, el cristianismo, por ejemplo, que recoge el Antiguo Testamento, pero entiéndeme, le pone muchos paréntesis, que obviamente ese discurso es insostenible, ¿no? Entonces tienes que sí, distanciarte 5.000 años de ahora, ¿no? mm, Pero en cualquier caso, hemos visto cosas parecidas, desgraciadamente, en el mundo actual, ¿eh? O sea, porque en esto la barbarie ni es nueva ni es antigua. Y ha habido algunas guerras, por ejemplo, los Hutus y los otros, ahí en Ruanda, fue brutal, ¿eh? Porque eso fueron a machetazos, ¿te acuerdas, no? sí, sí, sí. Fueron a machetazos, Los Tutsis y los los Hutus. Hutus. ¿eh? Ah, Y fue una guerra tribal, sí. obviamente azuzada, alimentada y ni siquiera además una guerra con armas sofisticadas, que gran parte de los muertos fueron con machete. Mm, Entonces, la humanidad, la verdad es que tenemos, a la que pertenecemos, tiene una historia muy larga con cosas muy tristes, ¿no? Y de lo que es una cosa tristísima es lo que tenemos ahora, ¿no? Porque obviamente esto es consentir, digamos, un homicidio o un exterminio de una población y algunos incluso aplaudirlo y apoyarlo, ¿no?
quizá la guerra de Sudán esté ocasionando, no he comparado los datos todavía, porque es otra guerra brutal, en la que también intervienen gente de fuera, como es lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se están matando a lo bestia. Sí, en Sudán sí, sí. Eso, no sé si puede ser que el número en las cifras es cuestión de consultarlo, porque las cifras se saben más o menos, ¿no? Pero igual es todavía más grave que lo de Israel. Pero eso no quitan responsabilidad de Israel. Porque encima Israel, su gobierno, habla como si tuvieran autoridad moral y superioridad moral. Son supremacistas. Sí, sí, Claramente el supremacistas. sionismo es supremacista. Claro, Y claro. además hablamos de guerras. Lo de Sudán es un desastre, obviamente, pero están luchando, digamos, ejércitos contra ejércitos y eso está causando desplazamiento, Sí, sí, brutalmente. hambrunas, muertes, bueno, a lo bestia. Pero son grupos armados contra grupos armados. Sí, lo Aquí que pasa es que en está. ambos casos los grupos armados sobre todo matan a la población civil. Sí, sí, pero no quería llegar a Ah, eso. no, no, sí, sí, No, me quería imagino. llegar a que en este caso es un ejército hiperpoderoso, quizás el más poderoso del mundo, luchando contra... ¿Dónde está el otro ejército? No, no hay ejército. Suponen que Hay han ejército, descubierto sus servicios de inteligencia que en el edificio ese y en esa torre en el piso 7 hay un sospechoso o creen que hay un sospechoso que pertenece a Hamas por y por definición, eso liquidamos el edificio entero con claro, todo lo que hay adentro y a los que les toque. por Es decir, definición, como tú sabes, un grupo terrorista no es un ejército. por eso. Los grupos terroristas suelen ser muy potentes, muy mortíferos, todo lo que tú quieras, pero son pequeños. Ujú, Porque no se puede hacer un grupo terrorista con 1 millón de personas. Eso ya es un ejército. Entonces no tienen ejércitos, tienen grupos armados que en algún momento actúan con un mayor número. Si ya hay un conflicto, cuando fue al principio, cuando los echaron, o en alguna de las guerras que hubo después, pues puede ser que haya un número mayor de soldados, ¿no? No son ejércitos, ¿no? Y como tú dices, es correcto. En Sudán hay dos ejércitos ujú, enfrentados para quedarse con el petróleo y disfrutar de las ganancias. Y varios países que les están vendiendo armas, hipotecando la extracción del petróleo para creo que ya llevan 20 años vendidos. ujú, O sea, que les espera la pobreza más infinita. Claro que si hubiera una ONU con capacidad de imponer la ley, yo evidentemente a los que ganaran la guerra les diría que el dinero no es suyo, que tienen que administrarlo otros, ¿no? O sea, que no pueden quedarse con ello. Y evidentemente perseguiría a unas petroleras que están financiando una matanza para sacar dinero para ella, ¿no? ujú. Bien, nos quedan 3 minutos. No sé cómo te gustaría concluir, porque esto da para hablar mucho, charlar. Yo, por las dos cosas que te estaba diciendo, pero la primera es el recuperar la dignidad de la sociedad civil, de que no se puede callar. Y hay que hacer cosas, hay que incordiar, hay que manifestarse, hay que hacer boicot, hay que hacer lo que tú quieras. La no violencia activa fue muy eficaz, por cierto, con la rebelión de los negros en Estados Unidos, porque hubo bastante de eso. También Mm, hubo grupos, los Panteras Negras, que esos no eran tan así, pero todos los que seguían a Luther King iban con manifestaciones pacíficas. ¿Eh? Claro, las Panteras Negras también echaron una mano, ¿eh? O sea, tampoco hay que decir que no fueron absolutamente inútiles. Pero sí que es cierto que yo sigo pensando que para que salga algo más decente de lo que estás luchando, lo que es muy importante es que haya una población civil activa, exigente, que arrostra riesgos. Es decir, si tú te metes una manifestación, por ejemplo, o un día ocupas una casa o no sé lo que se te ocurra a continuación, pues sabes que luego hay que pagar. Que si te pillan, yo tengo algún conocido que, bueno, ya lleva varias multas de 200 euros. Obviamente hay detrás una red que dice, el dinero aquí está, ¿no? Pero te cuesta esas cuestiones. Pero la gente lo que no tiene que hacer es tener miedo. La gente lo que tiene que hacer es hablar y moverse e incordiar, ¿eh?
Bien. para que el otro vea que él está. Eso yo creo que es una cuestión fundamental, ¿no? Y la otra cuestión que en el caso de, en estos momentos, a todos aquellos que siguen diciéndote por las calles, no, vamos, las conversaciones en las redes, que no es un genocidio, que es legítima defensa, es el momento de decirle yo, no, mira, no. La acumulación de pruebas ya es de demasiado calibre. Y ya el informe de la ONU además lo han cuidado, ¿eh? Por eso han dado nombres y apellidos, y hechos concretos, y situaciones específicas. No decir, están matando a no sé cuánto. No, no, no. Por no darte, la conoces tú, que te dedicas no a la prensa, pero, hombre, llevas una radio. eh, la guerra que ha causado más periodistas muertos de la historia. Es una cosa que estaba pensando que teníamos que decir. Han, Es una cosa han escandalosa. asesinado a más periodistas Que que en ningún todos otro rey. los conflictos anteriores en solo 2 años, ¿no? Sí, porque en la guerra, normalmente los de la prensa sí que eran más o menos respetados. Mm. Pero en estos momentos no. En este Porque momento es no que solo no han sido parece que los están respetados, matando en directo. sí, sí, los han matado en directo y han ido a por ellos. Es decir, que Hombre, no, claro. no Si han tú estás viendo muerto. una cámara de vídeo que está grabando un señor y le han pegado un tiro en la cabeza, no sé si es que quería llevarse un trofeo, como los trofeos de los cazadores que tienen en su casa la cabeza del elefante, ¿no? ¿Qué quiere usted? Luego ir a casa y poner, yo maté a este asqueroso de Hamas. Bueno, hay que tener un mal gusto prodigioso o ser un degenerado moralmente. Digamos que sí que está acreditado, ¿no? Y en algunos casos con noticias que lees que no digo que se me salten las lágrimas, pero me cortan un poco la respiración normal, ¿no? El que escribía a su mujer, si recibes esto, estoy muerto ya. Claro, escuchas eso, lees eso, y dices, no, esto es la barbarie. La barbarie. Y con un yo cada vez que vea a Netanyahu con cara de prepotente y de estar absolutamente satisfecho de sí mismo. Bueno, aparte de lo que está haciendo, una de las cosas que se dice que y puede estar muy justificada, ¿no? Que lo está haciendo porque mientras lo haga no le juzgan en Israel Sí, eso es. por corrupto. Ujú. Y ese es el que está salvando el honor de... Yo que si fuera judío, no sé, en fin, pero en fin, es otra cosa importante que conviene recordar, ¿eh? La población de Israel no es inocente, no lo es. Yo creo que sí que habrá gente, ¿no? En Israel en contra, pero en estos momentos no nos consta, o a mí no me consta, que haya una real oposición dentro de Israel. Solamente lo que escuchas es que las familias de los que están secuestrados, que yo me imagino que están todos muertos ya, ¿no? Mm. No porque los hayan matado, sino porque en esas condiciones, pues tú verás, pero son las únicas que han estado protestando constantemente. Bien, sobre eso hay un informe que recoge el diario, el periódico La Marea, que se puede ver unas encuestas, unas cifras de la población, de los números de eso que tú dices, de la gente que apoya, los que están por que continúe y que lo ven bien, todo lo que está haciendo su gobierno, etcétera, etcétera. Tenemos que ¿Qué acabar. cifras da? Si lo recuerdas, ¿sabes las cifras? No, pues se puede buscar enseguida, claro. ¿El qué? Las cifras de gente dentro de Israel que apoya lo que hace Netanyahu. Sí, en La Marea lo puedes encontrar. Vale. La Marea pues, se puede encontrar, me imagino que como no es un medio que cambia la información todos los días, podemos leer con No, detalle. pero además, como digo yo, pero me lo han dicho antes a mí, si no sabes algo es que no has consultado en Internet. Mm. Porque si consultas en Internet te enteras. Luego puedes encontrar dos o tres diferentes, pero las lees y haces una composición del lugar, ¿no? Muy bien, Félix. Pues Hemos nada, terminado. hemos terminado. La Que semana que tengáis un buen viene día. lo intentamos. Y recordad que los de Madrid de vez en cuando somos buenos. Sí.
Bien, que vaya bien. Vale, lo mismo te digo, que vaya bien. Vale, salud.